Exacto, está más cómodo. Sí, sí, claro. París. Oye, amigo, ¿este es el que te dio Cintia? Sí, Me me lo dijo, obsequió. me platicó, me dijo, ay, me cuentas cómo Me se dijo ve. que a lo mejor sí viene, Sí, pero que iba a pero llegar andaba, tarde. andaba en Querétaro, creo, algo así. Sí, 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 sí. Fui Se ve por él muy bien. ahora a Qué bonito recogerlo. quedó, Quedó lindo, quedó muy, muy bonito. Muy bonito. Sí, quedó muy padre. Ana Laura, Ujú. qué gusto. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Atareado? Ok. Eso. Sí, sí, sí. Sí, yo pensé que iba a ser un día relajado. Incluso llegué un poquito antes como para preparar todo y demás, pero no. Me tuve que ir al área a sacar pendientes. Sí, 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 sí. Así es, así es. Yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Bueno, esperamos 5 minutos más ya Sí. para Sí, no, al las cuarto. compas. Creo que no. Un poquito, sí, sí. Es la primera, sí. Sí, claro, sí me gustaría hacer más presentaciones. Sí, sí, estaría muy cool. Sí. En Ampaj vamos a presentarlo en agosto, creo. ¿Quién lo va a presentar en Apagaviu? Todavía no sé. Ah, Nada más me dijo Clau, ah, pero no hemos definido detalles de quién. Y también me dijo Gaby Martín del Campo de IFAC. ah, Ah, qué padre. Ajá. Sí, sí, sí. qué bueno, Sí. qué bueno. Ok. Muy bien. Sí. Sí. Qué lindo. Ok. Excelente. Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto. Sí, me late muchísimo. Me late mucho. Perfecto. ¿Listos? Sale, amigo. Va. Listos. Listos fuera. Usted me dice. ¿Listo? Muy buenas tardes a todas, a todos por estar presentes. Muchas gracias por su presencia. Estoy muy contento, muy conmovido por su asistencia a este evento, esta presentación del libro La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional, frente a la violencia y la cosificación. Y también me complace mucho estar rodeado de personas, colegas, amigos que admiro mucho, que han estado conmigo a lo largo de estos años en diferentes momentos cruciales, muy importantes. Y bueno, en ese sentido vamos a comenzar con la presentación del libro. Vamos a iniciar con la maestra, amiga mía, Lid Pensado. Lid Pensado, bueno, nos acompaña el día de hoy. Ella ha trabajado principalmente en temas de trata de personas, de violencia, pero me voy a permitir también leer de manera mucho más específica su trayectoria. Ella es licenciada en Educación Especial, egresada de la Normal Veracruzana. Posee una amplia formación académica que incluye maestrías en Teología y Salud Mental por la Universidad de León en España, además de una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Asimismo, ha completado posgrados en arteterapia, primeros auxilios,
psicológicos y logoterapia. Su experiencia se extiende más allá del ámbito académico, habiendo trabajado intensamente en el acompañamiento de migrantes, refugiados y víctimas de trata de personas durante más de 9 años. Lee también se ha formado como directora espiritual en Sendwell, y actualmente es la directora operativa del Pozo de Vida. Además es cofundadora de Umbral, una iniciativa dedicada a la restauración del trauma mediante las artes expresivas. Actualmente, Lida está cursando un doctorado en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Su enfoque profesional se centra en la restauración del trauma a través de las artes, así como en el desarrollo, exploración y restauración de la espiritualidad. Además, se dedica a proporcionar herramientas a quienes trabajan con grupos vulnerables con el fin de mejorar sus intervenciones y expandir sus perspectivas. Muchas gracias por estar aquí, Lid. No lo pude sacar, lo dejaré ahí. Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí y una alegría muy profunda el poder compartir esta mesa con mis profesores y compañeros de escuela, de estudio. Pues estar aquí para hacer la presentación de este libro, La dignidad compartida, un libro que nos presenta una gran aportación en el campo del psicoanálisis relacional, pero también me parece que es un acto de coherencia ética, de coherencia ética y humana. Y aún más, me emociona mucho hacerlo hablando del trabajo que considero el trabajo de alguien que es un amigo, un maestro generoso, un supervisor lúcido en todo momento y un ser humano profundamente comprometido con el dolor humano de cada día en nuestra sociedad, el doctor Roberto Vargas. Este libro no se lee solamente con la mente y eso es lo que me fascinó. Es un libro que es necesario leerse con el cuerpo. Y es que Roberto nos ha regalado en esta obra, algo difícil, el entretejer lo clínico con lo político, aunque no pareciera, ¿no? Uno piensa, ¿dónde va a aparecer eso? Pero está ahí. Lo íntimo con lo colectivo, la herida con la esperanza. Desde las primeras páginas nos propone una pregunta que atraviesa toda la obra. ¿Qué significa dignificar a alguien? Una pregunta que en nuestros días debería ser o debe de ser relevante, ¿no? Hacérnoslas cada mañana, de ser posible. Y su respuesta, lejos de quedarse en definiciones teóricas, que sería lo más fácil, se encarna en experiencias, en vínculos, en fragmentos de vida, en historias clínicas y en momentos de encuentro humano. Dignificar, nos dice, no es solamente reconocer el valor del otro, sino restaurar el tejido roto de su subjetividad. Ofrecerle un espacio donde pueda volver a sentirse alguien, no algo. Un sujeto con historia, con voz, con fragilidad. Sí, pero también con una capacidad para actuar, con una capacidad de volver a retomar su posibilidad de decisión. Viniendo de la experiencia del trabajo con víctimas de trata, esto es de las cosas más relevantes, ¿no? Volverle a otorgar al sujeto esta posibilidad, este poder de volver a actuar. Roberto escribe desde una ética del cuidado también, pero también desde una ética de la responsabilidad. Y lo hace no solo con palabras, sino con su estar en el mundo, con cada capítulo, con cada testimonio que recoge, en cada referencia a mujeres que escribe para sanar, a jóvenes atravesados por el abandono, a terapeutas que sostienen la vida entre sus manos. En todo ello vibra una sensibilidad suya que es de admirarse, pero además que cada vez es más rara de encontrar. Y esto es algo que personalmente no solo reconozco, sino agradezco. Y que hace de este libro no solamente un ensayo o un escrito más, sino una forma también de acompañar. Uno de los aspectos que a mí me impresionó más y me conmovió más del texto es que es la forma en cómo integra a autores como Robert Stolorow, Donna Orange, Jessica Benjamin, a quienes cita con respeto, pero también con una mirada crítica y actualizada. No se queda solamente con la idea de esto es lo que nos han dicho, sino que le entra también a poder confrontar estas ideas con la parte de que volvemos a lo mismo, ¿no? De qué es lo que significa el hablar de dignidad en nuestros días.
Esto para hablarnos de la ética de la finitud, de la hospitalidad clínica, del reconocimiento mutuo, en un mundo en donde la hospitalidad también es una cosa que hemos olvidado. Pero más allá de los conceptos, lo que está en el centro de la obra de Roberto es el rostro del otro, es hablar también de que ese otro tiene un nombre, una historia, una voz. Ese rostro que, como decía Levinas, nos interpela y nos llama a responder, no desde la técnica, sino desde justamente una humanidad compartida. El libro está lleno de imágenes poderosas. Una de ellas que Roberto retoma es esta idea de la piel del mundo. Esa membrana emocional que nos envuelve, que nos permite tocarnos sin invadirnos, que nos permite diferenciarnos sin excluirnos. Esa piel que nos recuerda que somos vulnerables, pero que también podemos ser sostén. Roberto retoma esta noción que ya había desarrollado en justamente el libro que anteriormente él presentó, que se llama La piel del mundo, donde propone una mirada relacional al sufrimiento contemporáneo y a las posibilidades de transformación psíquica a través del vínculo. Pero en la dignidad compartida, esta idea se reconfigura, a mi parecer, y amplifica. La piel es también un tejido ético, una forma poderosa donde se gesta un hogar relacional. Y mientras yo leía el libro, a lo largo del libro, pensaba, este libro es también un hogar. Me parece que es un hogar, porque aquí es donde también se escuchan nuestras propias experiencias, como terapeutas, como pacientes, como personas. Cada una de estas figuras encuentra nombre, eco y contención. Y eso hace del libro una obra magistral, diría yo, para este tema. Quiero también destacar algo que considero un gesto político importante. El libro no se queda solamente en el análisis clínico, porque sí, bien desarrolla el tema desde la perspectiva de diferentes autores, pero también hay una denuncia ahí. También señala las estructuras de poder que cosifican, que marginan, que excluyen. Habla de una violencia institucional que vez tras vez se apodera más de nuestra sociedad, de la pobreza afectiva, del olvido de ciertos cuerpos y de ciertas historias. Y a la vez abre un camino. Nos muestra que incluso en las calles más oscuras puede haber laberintos que nos conduzcan a un lugar de reencuentro para la dignidad perdida, para recuperar esta dignidad. Y finalmente, he tenido el privilegio de haber contado con Roberto como maestro y supervisor, lo que me ha permitido notar su escucha paciente, verlo sostener procesos dolorosos que personalmente hemos compartido en supervisión, con su presencia amorosa pero firme, que confirma el relato de este texto, lo que viene aquí. Lo que él escribe en este libro no es una teoría vacía, que también es eso lo que lo llena de vida, un libro que es un personaje. Es el testimonio de una práctica comprometida, de una mirada ética que no se vende, que habla de lo que necesita ser dicho, de una presencia clínica que no se esconde. Es también una voz de alguien que no olvida, que carga su historia con orgullo y que transforma un acompañamiento para otros. La dignidad compartida no es solamente un libro que vale la pena leer, es un libro necesario para quienes estamos en el trabajo constante con personas que acompañamos en el dolor o en sufrimientos extremos o simplemente que acompañamos personas. Para aquellos que acompañamos procesos humanos, para quienes trabajamos en lo social, para quienes creemos que el psicoanálisis todavía tiene mucho que decir frente a un mundo que se fragmenta cada día, que se aísla y que lamentablemente deshumaniza. Pero sobre todo es un libro que nos recuerda que no estamos solos, que siempre, si hay alguien que está dispuesto a mirar, a sostener, a escuchar sin invalidar, hay posibilidades de reparación. Y este es un libro que también es un libro que es hogar, pero que también es un libro que en su lectura repara. Pues gracias, Roberto, por esta obra, gracias por tu voz, por tu escucha, por tu ética, y gracias también por recordarnos en cada página que la dignidad no se enseña, se encarna,
y que lo humano, cuando es compartido, duele, debe doler, pero también sana. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Lid, muchas gracias por tan bellas palabras. Sin duda, desde el decir, desde la responsabilidad, podemos hablar de una responsabilidad psíquica que también cruza un puente con la responsabilidad social, y esto que Lid nos comparte, que me comparte en términos de poder pensar la clínica, pero también la política, atravesados por estos fenómenos de la violencia y la cosificación, nos ayudan también a pensar el psicoanálisis relacional desde esa perspectiva. Muchas gracias, muchas gracias, Lid. Bien, enseguida voy a darle la palabra a otra comentarista, gran comentarista, amiga mía, Emma Enríquez, una gran amiga, carnala. Ella, celebrando 25 años de experiencia clínica, es egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, con mención honorífica. Igual que de la maestría en Investigación Psicoanalítica de la AMPIEP, AC, y la Universidad Intercontinental. Recibió la presea Ducit et Docet de esta universidad. Emma es analista individual y de grupo por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo AC y doctora en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, con acentuación en el área de pareja y familia. Tiene algunas publicaciones en el número de cuidados paliativos de la revista de la Fundación LAMP AC y la revista Enlace de estudios de posgrado de la UIC. Las últimas colaboraciones para Radio, Radio Centro 1030 y Escucha Radio han versado sobre el duelo y la muerte. Se dedica a la práctica privada y supervisión de colegas en formación. Muchas gracias por estar aquí, Emma. Gracias a ti, gracias a ustedes. Vaya que este es un ejercicio de dignidad compartida. Gracias a todos. Es a partir de las historias y los entrecruzamientos que la belleza de la vida se dispone ante los ojos y las mentes se tocan. Se habilita con ello que los cuerpos perciban a través de sus sentidos la presencia del otro. Uno es uno con su sufrimiento y nadie más puede encarnarlo, gritarlo, evocarlo, personificando con él un motivo sintiente y una esencia batiente. Siempre en búsqueda de desahogo, de escucha, convirtiéndolo sin así proponérselo en un chispazo creador que deviene hallazgo. La luz no siempre alumbra, alusa las sombras y las invita a moverse al vaivén del viento que las sopla y resulta del cambio energético de los fotones. Ellos liberan o absorben energía, no tienen masa ni carga eléctrica, se comportan como ondas y partículas al mismo tiempo. La luz puede resultar enceguecedora, como el sufrimiento, el vacío, el abandono de madre, su desaparición, su ausencia y muerte. En el caso del autor, y de manera creativa, da a luz a una enriquecedora propuesta para analizar la violencia, la cosificación y el estado del arte del mundo globalizado que habitamos. El prólogo del libro es escrito por Alejandro Ávila Espada, quien lo inicia diciendo, y lo cito, que ser uno mismo es una empresa que abarca toda la vida. A mí me parece que la búsqueda de la dignidad también. En el contexto de la dignidad compartida, esta surge de la transformación del daño en caminos de reparación. La sola concepción del texto, el haberlo soñado, conjuntado en un montón de experiencias para poderlo presentar y traducir en palabras, lo convierte en sí mismo en una vía de dignificación para lo que se expondrá capítulo tras capítulo. La propuesta de Roberto Vargas Arreola genera una relación transformadora en la que podemos repensar las distintas violencias que nos atraviesan. Lejos de resultarnos una labor avasalladora por las implicaciones destructivas que las mismas acarrean, nos va llevando de la mano de filósofos, sociólogos y por supuesto clásicos del psicoanálisis y pilares del psicoanálisis relacional para esperanzarnos e inspirar de nuevo nuestra labor clínica. Pero este libro no solo resulta interesante para quienes nos dedicamos a la psicología, sino para cualquier persona inquieta que se pregunte sobre los orígenes de la violencia y desea acompañarse de una propuesta
que le cuestione sobre sí mismo y le inspire al movimiento y a la transformación, tanto de su pequeño entorno como de la comunidad a la que pertenezca. Todos somos hijos del mundo que nos contiene. Este texto, tanto académico como literario, permite apropiarnos de lo que nos corresponde no solo como agentes receptivos, sino activos. Quizás transgresores y beligerantes en una época en la que en su mayoría se habla de crisis, devaluaciones, luchas, desaparecidos, crimen organizado e intereses socioeconómicos que traspasan fronteras, coloreando el entorno de tintes más sombríos que luminosos. ¿Qué nos pasa ante el sufrimiento del mundo? La agresión, la violencia, los feminicidios, las madres buscadoras, los adolescentes en conflicto con la ley, la hambruna, las guerras, las muertes por sobredosis, el comercio de fentanilo, la escasez de agua, la tala indiscriminada, la indiferencia, la intolerancia a las diferencias, la cosificación, la no inclusión y la necesidad de aislamiento y migración para preservar la vida. Roberto nos libera y a la vez nos convoca, valiéndose de canciones, películas, autores, citas literarias e historias clínicas develando su propia historia. Encontramos innumerables estímulos que iluminan también nuestra propia historia y sin saberlo aún, ya la estamos dignificando. La ética de la dignidad compartida nos devuelve de una manera sutil y amorosa la posibilidad de ver, de conectar con nuestro propio sufrimiento. Y cito, el sufrimiento deja de ser un territorio aislado y estigmatizado para convertirse en un puente hacia la comprensión y reconocimiento mutuos. Sustentado en lo que posibilita al self constituirse, viajando desde la libidinización del objeto hasta su subjetivación, haciendo énfasis en la transición de los objetos del self a los sujetos del mismo, el encuentro con este texto funciona como herramienta para, y vuelvo a citar, desarmar la necesidad de recurrir a la violencia como medio de protección o de afirmación del self, ofreciendo en su lugar un espacio donde el sentido de sí mismo pueda reconstruirse desde el vínculo, la confianza y el respeto. Se dignifica cuando se alivia el sufrimiento desde las generaciones anteriores a través de su memoria y reconocimiento, transforma el dolor emocional, a veces silencioso, en formas de acción presente que nos permite estar juntos en la reconstrucción de lo perdido, dice el autor. Se dignifica la lucha cuando deja de ser solitaria y el otro puede dejarse sentir el dolor y el sufrimiento del ajeno para sentirse reconocido y acompañado, cuando puede crearse un vínculo dignificante que nos conecta, en palabras del autor, con el otro en su vulnerabilidad y valor. Convergen las relaciones intersubjetivas integrándose a la ética de la dignidad compartida por vía de la hospitalidad. Por una parte, y vuelvo a citar al autor, las relaciones intersubjetivas pueden transformar el sufrimiento en reconocimiento mutuo. La hospitalidad que la ética de la dignidad compartida brinda reconoce en el sufrimiento que se comparte el valor inherente de aquello que ha sido roto. En este proceso de reconocimiento de las heridas compartidas, es en este proceso de reconocimiento de las heridas compartidas que los rotos se dignifican. Se dignifica no solo porque yo puedo ver mi sufrimiento en el otro y viceversa, sino porque su propio reconocimiento y bienvenida le otorga esta cualidad de digno. Deja de ser algo roto para convertirse en herida. Se convierte en una lucha que deja de ser librada en soledad para compartirse y poderse reparar, encontrándosele sentido mutuo. La dignidad es verbo y adjetivo, es orgullo, valor, esencia. Al mismo tiempo es una acción que sostiene nuestra humanidad y le otorga al sufrimiento que en mutualidad compartimos la cualidad de digno. Es decir, dignifica el sufrimiento. La dignidad en soledad no es posible, por eso es compartida. Se necesita, y cito a otro autor, otra mente para pensar lo más perturbador de la vida. Velasco en el 2022. La perspectiva relacional
está comprometida con la ética que reconoce al otro como a uno mismo y que comprende que la acción transformadora es una acción común, dice Ávila Espada desde un inicio. Roberto Vargas Arreola, como psicoanalista relacional, retoma la esperanza a través de su compromiso emocional con la persona que sufre y a la que acompaña y acompañamos todos desde nuestro propio sufrimiento. Su compromiso está fundamentado en la responsabilidad hacia el otro y uno mismo. Está asentado en la ética radical que recuerda la importancia de encontrarse en el otro sin desvincularse de sí mismo. Así que el autor lo retoma junto con el reconocimiento de la subjetividad y fragilidad del otro, devolviendo con ello la dignidad al que es cosificado, traumatizado, violentado y roto. La dignidad compartida se vive entonces a través de cada vínculo y abrazo intersubjetivo. En el ámbito terapéutico, sostiene la ética con la que el analista recibe al paciente y cuando esto sucede, se genera una relación transformativa que encuentra su significado en el acto de sostener y ser sostenido. Y así resulta que es un acto creador el resultante de haber sido encontrado, de haber sido visto vulnerable a partir de la propia fragilidad, abrazando la posibilidad de habitar y dignificar nuestras experiencias, y solo ello es lo que nos hace humanos. Gracias. Muchas gracias a Emma Enríquez por tan emotivas palabras también. Sin duda rescata muchas frases del libro en torno a la dignidad, dignificar las vidas de nuestros pacientes y por supuesto las nuestras. Y bueno, en función de ello también establecer la posibilidad de dignificar lo roto, que quiero decir también, haciendo mención de ello, que la dignidad de lo roto, dignificar lo roto, viene de una frase que bueno, la misma Emma ha trabajado en grupos de violencia, y que también es parte de lo que también se expone en la introducción, digamos, en el primer capítulo del libro. Muchas gracias, Emma, porque también su trabajo, su presencia, su amistad ha generado mucho revuelo en términos de la exposición de este libro. Y bien, enseguida voy a presentar al doctor José Aguilar, un gran amigo, un gran colega, muy importante también en mi formación, presidente de la MPPR y en ese sentido como un padre para mí, en el sentido también relacional. Denme un minutito. Bien, el doctor José Ángel Aguilar Gil es médico cirujano, posteriormente realizó una maestría en sexualidad humana, terminó la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental y en esa misma universidad cursó el doctorado en psicoanálisis. Es egresado de la formación de psicoanálisis grupal de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, donde formó parte de la mesa directiva en la coordinación de difusión y actividades científicas. Finalizó sus estudios del máster de psicoanálisis relacional en Ágora Relacional Madrid. Se dedicó a la práctica privada con adolescentes, parejas y grupos. Desde el año 2014 pertenece a la YARP Internacional y es fundador del capítulo México Contemporáneo de la YARP. Además, es el presidente de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional AMPPR, miembro honorario de la YARP España, actualmente fundador del Grupo Hispanoamericano de Psicoanálisis Relacional que integra psicoanalistas de Perú, Argentina, Chile, México, España, Uruguay, Portugal, Brasil. Es secretario del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos. Se ha dedicado los últimos años al estudio y difusión del psicoanálisis relacional en cursos, talleres, conferencias y ha escrito artículos sobre el tema. Es profesor de la clase de Psicoanálisis Contemporáneo y Relacional de la maestría, el doctorado y el postdoctorado de la Universidad Intercontinental. Brinda la materia de Psicoanálisis Contemporáneo en la AMPAG. Además, es conferencista del Diplomado Internacional de Educación Integral de la Sexualidad de Flaxo y UNFPA. Combina su práctica de consultorio con asesorías a organizaciones de la sociedad que se dedican a los temas de sexualidad, educación sexual, diversidad, género y masculinidades. Muchas gracias, amigo, por estar acá. Gracias, amigo, por tener acá el orgullo de ser presentador y bueno, por compartir la mesa con Lid y Emma Bárbara. y gracias aquí a todos este grupo
cariñoso y con el que hemos compartido enseñanzas y aprendizajes. Bueno, en la actualidad se ha vuelto cotidiano leer los periódicos, ver la televisión, escuchar la radio y en las redes las guerras de Gaza a Israel. Más de 50,000 muertes, en la mayoría civiles. La guerra entre Ucrania y Rusia ha dejado entre 174,000 y 420,000 personas muertas. Los casos de matanzas y terrorismo. El duelo que se vivió en Alemania tras el atropello múltiple en el mercado navideño. El atentado en Nueva Orleans en el 25. La explosión de Las Vegas en el 25 también. El secuestro del tren de Pakistán. En México, la guerra entre bandas delictivas y crimen organizado. Tan solo en el 2024 tuvimos 26,715 personas asesinadas. Los feminicidios, se calcula que se cometen en promedio 10 feminicidios al día. Esto equivale aproximadamente a 3,650 feminicidios al año. La matanza y desaparición de adolescentes y jóvenes en el país, que fueron 2,450, los homicidios perpetrados contra menores de edad entre enero del 21 y enero del 22. En la escuela, el bullying. 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes son víctimas de bullying, lo que coloca a México en el país con más casos de acoso escolar en el mundo. En el hogar, en 2023, cerró con 284,130 denuncias de violencia intrafamiliar. Fíjense, hemos normalizado la violencia y cosificado a las víctimas y a sus familiares. Y no escuchamos los gritos que exigen dignidad. Es en este contexto de cosificación y normalización de la violencia que presentamos hoy el libro de mi amigo y colega Robert, La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y la cosificación. En este texto nos encontramos, de acuerdo al autor, el origen de la violencia y la cosificación de forma individual, familiar y social, vista desde el psicoanálisis relacional, que es una forma de psicoterapia centrada en la relación y cuyo principal objetivo es el tratamiento del sufrimiento psíquico con el consecuente desbloqueo de iniciativas necesarias para el desarrollo emocional. No concibo un libro de este tipo si no es desde el psicoanálisis relacional, Roberto. Es un libro muy relacional. Así es que quien no les guste el psicoanálisis relacional no les va a gustar el libro porque es muy relacional. El psicoanálisis relacional surge en los 80 de manera formal con Stephen Mitchell como un paradigma posmoderno necesario para asumir la primacía de la subjetividad y por ende la coexistencia de múltiples perspectivas simultáneas, histórica y contextualmente situadas, dando un giro a las propuestas teóricas de las teorías clásicas. No existe la mente aislada, es un sistema de intercomunicación de dos mundos experienciales, dos subjetividades que crean una intersubjetividad, inclusive la creación de un tercero, como lo diría Ogden, que permite la búsqueda del significado y de lo no representado. Robert nos lleva de la mano a través de diferentes capítulos para comprender las raíces inconscientes de la agresión y la violencia, la cosificación del self con patrones idealizados y devaluados, la violencia, la ambigüedad y la criminalidad. Las ideas del autor están acompañadas de diversos autores clásicos como Freud y Klein, de algunos precursores del psicoanálisis relacional como Ferenczi, Kohut, Bowlby, Bion, Balin, Winnicott, entre otros, los intersubjetivos como Storolov y relacionales específicamente como Benjamin y Branchan y Brumberg, entre otros más, para dar soporte a su narrativa en cuanto al tema que él está desarrollando. Algunos de los capítulos son acompañados con viñetas clínicas que permiten integrar los aspectos teóricos y su experiencia en el consultorio. Robert en el texto intercala, como buen psicoanalista relacional, aspectos de su historia personal, siempre al servicio de los pacientes y dejando muy claro cómo el espacio clínico son dos mentes trabajando con mutualidad, sin embargo con asimetría. Después de la bibliografía, no hay que perderse un escrito que hace el autor sobre sí mismo, para que no piense que ya terminó el libro, ahí encuentra uno todavía. Desde mi punto de vista, en los últimos 3 capítulos encontré la esencia de la propuesta del autor. Y hay aquí unos puntos básicos
que me permití retomar, que son del autor y otra parte puede ser mía, ahí un poco campechaneado, pero para ubicar y tener claro la esencia del libro. Sobre el self. En el psicoanálisis relacional del self es una entidad experiencial con la capacidad de integrar contenidos asimilables al psiquismo o de disociarse ante situaciones traumáticas. En el proceso de integración, el sentido de sí mismo se construye a partir de diversas constelaciones relacionales que permiten estabilizar las pautas de interacción y desarrollar vínculos seguros, que aparecen antes del nacimiento, durante la infancia e integra también la herencia emocional. Sobre la cosificación. La cosificación puede entenderse como un fenómeno que emerge en las dinámicas interpersonales familiares cuando el sujeto es reducido a un objeto. O sea, la madre o cuidadores no actúan respondiendo a las necesidades de ese self incipiente y es tratado como un medio para satisfacer las propias necesidades y por lo tanto afecta la subjetividad y el sentido de vida. El psicoanálisis relacional interpreta la cosificación no solo como una imposición externa, sino también como una defensa psíquica frente a experiencias relacionales traumáticas o disruptivas. La violencia desde también de este modelo, podría ser entendida como una respuesta a la frustración o al fracaso en las interacciones significativas, donde el sujeto siente que sus necesidades no son reconocidas ni respondidas. Esta violencia puede ser tanto emocional como física y se enmarca en la trama de las relaciones, donde las dinámicas de poder, la exclusión o la falta de validación juegan un papel crucial. Desde esta perspectiva, nos dice Roberto, la agresión no es una condición innata, sino es una reacción ante la amenaza a la vulnerabilidad narcisista. Lo que moviliza la agresión es la necesidad de restaurar y mantener la cohesión del self, amenazada por un agente externo. La agresión, entonces, es una respuesta comprensible a la deprivación y al maltrato. Y en la clínica, nos comenta el autor, el psicoanálisis relacional, enfatizar la mutua influencia entre paciente y terapeuta, busca reparar estas dinámicas al fomentar una relación auténtica, donde ambas partes sean reconocidas como sujetos de diálogo. Este proceso relacional puede ayudar al paciente a experimentar una nueva forma de vínculo en la que la subjetividad sea validada y dignificada. La reparación de la cosificación pasa entonces para el establecimiento de vínculos auténticos y éticos basados en el reconocimiento y la dignificación del otro como un sujeto pleno. Y de aquí viene una parte importante de cómo se pasa del objeto al sujeto y cómo Jessica Benjamin habla pues donde objeto hay, sujeto debe llegar y nos habla del reconocimiento mutuo. También nos recuerda al hogar relacional, la base segura de Stoloru, y la ética de la hospitalidad de Levinas en una relación transformadora. Obviamente por ahí también aparece Bolas con toda esta parte del objeto transformacional, ubicando que nosotros nos transformamos como se transforma el paciente con nosotros. Igual como se transforman nuestros hijos con nosotros, nosotros nos transformamos al tener a nuestros hijos. Y algo que a mí me gusta, y creo que también lo pone Robert, pero es el artículo de Bolas de hado y destino, ¿no? Que entonces cómo llegan los pacientes con un hado que puede ser cosificador o puede ser violento y cómo finalmente les podemos ayudar a que construyan su propio destino. Y eso también me parece que es lo que se hace en la clínica. Dignificar, nos dice el autor, desde una perspectiva relacional, significa restaurar el vínculo en el mundo. Es un acto que repara las conexiones rotas entre las personas y su entorno, permitiendo que el self se amplíe para incluir al otro en su experiencia. En ese sentido, dignificar devuelve el valor al sujeto y refuerza el tejido social, renovando el sentido de pertenencia y fomentando relaciones más humanas, más solidarias y auténticas. Y ya en el capítulo final nos habla el autor de la dignidad compartida. Y empieza así: solo entonces soy humano. Ética de la dignidad compartida da el nombre al capítulo final, una reflexión que plantea que incluso frente a la violencia y la cosificación es posible recuperar y experimentar una dignidad profundamente enraizada en el desarrollo del self, tanto en la relación con uno mismo como con los otros significativos. Este proceso nos invita a reflexionar sobre los múltiples mundos de experiencia que conforman nuestra subjetividad,
El mundo interno, donde habitan las huellas del inconsciente y los ecos del trauma. El mundo intersubjetivo, donde nuestras relaciones nos sostienen o nos desafían. Y el mundo social, donde las dinámicas de poder, exclusión y reconocimiento configuran nuestra existencia. La dignidad compartida en este marco, como dice el autor, no es una idea abstracta que nos puede parecer, ¿no? O una idea religiosa, o una idea moralista, sino una práctica que se vive en cada vínculo, en cada acto de creación y en cada espacio de escucha. Roberto nos invita a ser parte de la dignidad compartida con nuestros pacientes, con fe, como la capacidad de tolerar lo incierto, lo incomprensible y lo ambiguo, manteniendo la conexión con el self, según Eigen, y con esperanza, según Wechsler, funciona como un ancla emocional que nos centra en nuestro propio ser y al mismo tiempo nos impulsa a aceptar con entusiasmo las paradojas inherentes a la vida, movilizándonos hacia la transformación y el cambio. No olvidemos que el psicoanálisis relacional trabaja con el pasado, el presente y el futuro. Si bien trabajamos con la parte representativa, también trabajamos con el aquí y el ahora. Y nos podemos ir al pasado, tratando de luchar con esa sombra del pasado, como lo dice Bromberg. Y en ese sentido, el presente y se construye el futuro, que por ahí también Robert lo plantea como la función prospectiva que tenemos que tener los analistas, y que es un término que ha tomado de Jung, Galit Atlas, para ir creando el futuro y ir creando el propio destino, que es lo que dice Bolas. Hay una frase que me gusta de Kohler sobre este tema, que dice: cuando el pasado quedó en el pasado y no ensombrece el presente, la persona se vuelve dueña de su futuro. La lectura de tu libro, querido Robert, me llevó a dar un grito en silencio y hacer un llamado. Dejemos de cosificar y violentar. No permitamos la cosificación ni la violencia en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestras sociedades. Y con nuestros pacientes co-construyamos la vida con una dignidad compartida. Muchas gracias y felicidades, Robert. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias también por embellecer este momento con tus palabras. También rescatas frases muy importantes dentro del libro y bueno, hablas también de esta cuestión de la experiencia. Sin duda desde la noción del self se puede hablar de una entidad experiencial, y mi self también se ha visto transformado por tu amistad, por la conexión que hemos tenido desde el doctorado hasta ahora. Muchas gracias, amigo. A ti, amigo. Bien. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues para mí es muy importante su presencia. Sin duda el tema de este libro surge de lo valioso que también ha sido para mí el recorrido, de poder dignificar la vida, de poder dignificar mi propia existencia y la existencia también de los pacientes en términos de estos patrones que Pepe comentaba, patrones idealizados, evaluados, ambiguos, en la experiencia clínica que también tuve con adolescentes en conflicto con la ley. Y bueno, el puente que también mencionaba Lid sobre la piel del mundo, de qué manera también se puede cruzar, ¿no?, a partir del recorrido que se hizo de la piel del mundo, que sin duda me parece que también tiene que ver con el gusto, el interés que he tenido por la relación, el contacto, el afecto, ¿no? Me siento muy próximo a ustedes, tanto colegas que están acá en la mesa como asistentes. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Bien, buenas tardes, gracias por venir, por estar aquí. Sé que no es menor en estos tiempos, la presencia real, encarnada, implicada, es un acto de resistencia. Agradezco profundamente que hayan elegido compartir esta tarde conmigo. Su presencia es un acompañamiento y una forma de sostener la palabra y el pensamiento cuando más amenazados se encuentran por la dispersión, el ruido y la indiferencia. La dignidad compartida es una herida pensada, una pregunta que no se cierra, una respuesta ética frente a lo que se ha vuelto habitual, la violencia y la cosificación. Este libro nace donde también nace la clínica, en el encuentro, en esas sesiones donde el lenguaje se despliega y sin darnos cuenta también hiere. Desde las metáforas que podrían parecer inofensivas, fijan al otro en categorías que lo reducen, lo empobrecen, lo expropian de sí. Fue ahí, escuchando a otros, que comprendí que muchas de nuestras formas de nombrar no subjetivan, sino cosifican.
y que en esa cosificación se instala con elegancia clínica o con una técnica mal comprendida una forma de violencia. Hablar del otro como si no estuviera, interpretar como si no doliera, diagnosticar como si no escucháramos. Eso también reproduce la violencia y la cosificación. Por eso este libro propone pensar el psicoanálisis no como un saber que nombra desde arriba, sino como una práctica que se interroga sobre el lugar desde el cual se habla. La experiencia con adolescentes en conflicto con la ley fue crucial. Frente a ellos no caben idealizaciones teóricas ni neutralidades vacías. Ahí la violencia se presenta sin eufemismos, pero también, y eso lo aprendí con ellos, se devela su genealogía. No hay violencia sin historia, no hay actos violentos sin afectos disociados, sin vínculos rotos, sin dignidades negadas. Fue leyendo a Rosalind Minsky en el libro Psicoanálisis y Cultura, y particularmente en el capítulo Las raíces inconscientes de la violencia, cuando esta necesidad de decir se articuló con una propuesta. Su lectura sobre las raíces inconscientes de la violencia me permitió entrever que la violencia no es solo un acto, sino también un lenguaje. No es una excepción, sino también es parte de la cultura. Se gesta en lo no dicho, en lo impuesto, en aquello que nos hicieron introyectar sin posibilidad de elaborar. Se hereda, se transmite, se normaliza. Hoy habitamos una época que multiplica las formas de deshumanización, donde el cuerpo se convierte en dato, el pensamiento en algoritmo, la subjetividad en contenido, donde la herida se vuelve espectáculo y la vulnerabilidad motivo de burla o de exclusión. En el mundo así, defender la dignidad no es un gesto romántico ni académico, es un acto político. Es decidir a cada instante que el otro es alguien, no algo, que su historia merece ser escuchada sin ser reducida, sin ser usada, sin ser traicionada por marcos que despojan de sentido. Este libro no ofrece soluciones, sino implicaciones, no propone protocolos, sino posiciones éticas. Las viñetas clínicas que lo recorren no ilustran teorías, encarnan pronunciamientos. Son decisiones de escuchar más allá del síntoma, de registrar el cuerpo como un lugar de verdad, de confiar en la intuición como vía de contacto, de intervenir no desde la técnica, sino desde la presencia. Son fragmentos de vida compartida donde el psicoanálisis es ante todo un dispositivo humano, una escucha clínica sin garantías, sin anestesia, sin neutralidad. Pero la raíz de este libro no es solo clínica, es también biográfica. Fui al espejo de una ausencia, de un duelo, de un deseo interrumpido. Crecí con amor, pero también con una sombra que me antecedía, nombrado desde el dolor ajeno, convertido en símbolo antes de ser sujeto. Esa experiencia me enseñó que la cosificación no siempre toma la forma de maltrato. A veces se disfraza de ternura, de expectativa, de silencio, pero siempre deja marca. Por eso este libro es también una tentativa de recuperar la voz propia y de acompañar a quienes han sido hablados desde fuera de sí. Porque nadie merece vivir encarnando un modo de cosificación que no eligió. Porque el acto clínico más profundo muchas veces es ayudar al otro a recuperar el derecho a narrarse desde un lugar que lo dignifique. La dignidad compartida es en última instancia una invitación, una apuesta por un psicoanálisis que no se refugie en la comodidad del saber, sino que asuma su dimensión crítica, social e histórica, que denuncie la violencia ahí donde se ha vuelto paisaje, que mire de frente los dispositivos que reproducen sufrimiento, que recuerde que la clínica no se juega solo en el consultorio, sino también en la forma en la que habitamos el mundo. Me honra por todo esto estar hoy acompañado por 3 personas a quienes admiro profundamente: José Aguilar, Emma Enríquez y Lid Pensado. Lo que conozco de ustedes me remite a una ética viva, encarnada, lúcida, a una justicia que no se ejerce desde la norma, sino desde la sensibilidad, a un pensamiento que no teme decir lo incómodo. Su presencia aquí no solo enriquece esta presentación, sino que le da sentido. Escucharlos es una forma de recordar el por qué este libro existe. Y a Susana y a Oliver, mis raíces y mi horizonte, gracias por acompañarme desde el lugar más frágil y más verdadero de mi existencia. Gracias finalmente al doctor Alejandro Ávila por aceptar prologar el libro y al doctor Carlos Rodríguez Sutil por el diseño de la portada. Gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a abrir un momento el micrófono por si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Bueno, primero me parece que felicitarte suena cliché, ¿no? Más bien reconocer tu talento para comunicar de esta manera en la que lo haces, porque no es solo un texto, es un dato sensible de la realidad que vivimos en el consultorio y de cómo el psicoanálisis se va transformando a partir de este encuentro de mutualidad. Con base en ello, la pregunta gira en torno al primer comentario que te hice en red cuando presentaste el libro en una ocasión anterior, y me parece que ahora quiero convertir ese comentario en pregunta, teniendo la oportunidad de que tú lo puedas contestar. Es hasta el siglo XV que se toma el concepto de dignidad desde la filosofía, con un filósofo que habla de esta dignidad para el sujeto, no de una dignidad compartida, que eso es un elemento que tú me parece muy propio, y con esto quiero decirte que el esquema de la dignidad es algo que no se había tocado, sino hasta la filosofía, estoy hablando del siglo XV, tú lo traes a la consulta en el encuentro con el otro y dices que además es una dignidad que rescata al sujeto de una cosificación que le viene impuesta desde lo anterior. Entonces haces todo un recorrido para tocar la transgeneracionalidad, para tocar estos ámbitos compartidos, para tocar el vínculo relacional, las formas en las que se presenta esto como un parteaguas entre lo relacional a partir de los objetos con los que nosotros convivimos y desarrollamos esto. La pregunta es tu libro, es tu concepto, tu categoría, la dignidad compartida, un elemento que viene a dar cuenta de una realidad no sonada dentro de la cura psicoanalítica? Muchas gracias por la pregunta. Sin duda, al momento de plantear el libro, pasé por muchas maneras de nombrar lo que quería nombrar. Una de ellas tenía que ver con la dignidad de uno mismo, de sí mismo. Me interesaba hablar del self, sin embargo, también si entendemos el self como sí mismo, falta la relación, que por supuesto también podríamos decir que el self se conforma a partir de la relación con los otros. Sin embargo, al momento de situar el título del libro y lo que quería resaltar a nivel de concepto, de categoría, como bien mencionas, me interesaba también que se vinculara con un concepto relacional. E intenté que a partir de eso, bueno, pudiéramos pensar en una dignidad compartida, en alusión tal vez a un reconocimiento mutuo. Digamos que el reconocimiento se logra a partir también de reconocer la subjetividad que tenemos enfrente. Y la dignidad compartida es algo similar en términos de pensar que esa dignidad puede ser encarnada, como también se mencionaba hace un momento, en función de las acciones de cada uno que se comparten con el otro, y que el otro también se comparte con nosotros a partir de sus acciones, de sus valores, de sus premisas, etc. Entonces, esa subjetividad o intersubjetividad, para ser exacto, era lo que me interesaba resaltar a partir de este concepto de dignidad compartida. Muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, Angie, adelante. Y después, Erika. Yo, Robert. Adelante. Yo me voy a permitir, sí, felicitarte, además del reconocimiento. Y ahora, bueno, que escucho este punto de la dignidad compartida, quiero decirte que yo la aprendí contigo, ¿no? Gracias a ti, a que me supervisaste muchas horas. Creo que trataste a mis pacientes con esa dignidad compartida. Y no nada más ahí, sino a mí como alumna, y me lo has enseñado, y creo que también desde ese lugar como docentes, desde ese lugar como supervisores, podemos otorgar una dignidad a un otro que está tal vez en un narrar de nuestros alumnos, y que sin embargo vale la pena también transmitirles eso. Yo te lo agradezco y muchas felicidades. Muchas gracias, Angie. Quiero decir que yo también he aprendido mucho de ti en todo lo que respecta al análisis de los casos, de la supervisión. Era maravilloso escucharte, porque también me parece que desde tu práctica clínica dignificas las vidas de los pacientes y agradeces que estén ahí, que puedan expresar su subjetividad, su historia contigo. Muchas gracias también por hacerlo conmigo. Eric, sí, adelante.
Gracias, Robert. Muchas felicidades. Yo retomo rápidamente lo que mencionaban tanto Pepe como tú, porque me parece muy importante sacar de los consultorios, ¿no? Como tanto la dignificación como la no violencia, como decía Pepe. Entiendo que estamos en un entorno psicoanalítico relacional, ¿no? Que muchos de los que estamos acá nos dedicamos a esto, pero creo que lo más importante es ejecutarlo en familia, amigos, parejas, colegas, ¿no? Como sacar todo esto que entiendo que viene en el libro y ponerlo en vivo, afuera, ¿no? Y preguntarte, me imagino que a lo mejor la respuesta la encontraré más explícita en el libro, pero sobre lo que mencionabas, sobre la cosificación y el cómo se puede esconder detrás de a lo mejor ciertas cosas que pueden parecer positivas. Me parece que mencionaste por ahí la ternura, ¿no? Entonces, me gustaría a lo mejor si puedes profundizar en eso, ¿a qué te refieres? Porque creo que muchas veces cuando justo la cosificación, violencia o cualquier cuestión negativa es explícita, es mucho más fácil de verla, pero cuando está detrás, creo que hay que nombrarla precisamente para visibilizarla, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias por la pregunta. Coincido con lo que planteas, que también Pepe y yo hacíamos mención, de alguna manera también Emma y Lid, sobre el sacar el psicoanálisis del consultorio, que pueda ser una forma también de analizar el contexto social que vivimos, el contexto de violencia y de cosificación. Y coincido también con que en nuestras acciones cotidianas podemos observar este acto de dignificar nuestras vidas y las vidas de nuestros pacientes. No es un asunto sencillo, también tenemos muchos errores, muchas ausencias, nuestra vulnerabilidad es innegable, nuestra fragilidad existencial, y bueno, en ese sentido creo que el reconocer también eso nos permite fortalecernos o enriquecer nuestra práctica como personas y por supuesto nuestra práctica clínica. Y sobre la pregunta, dentro del libro se propone también patrones idealizados de cosificación, en términos de decir, por ejemplo, que en las viñetas clínicas algunas tienen una orientación hacia, por ejemplo, de qué manera el contexto social también ubica a un miembro de la familia como un trofeo o vive desde un molde, algo cosificado que, vaya, no es una violencia explícita, como bien mencionas, pero son formas en las cuales se cosifica al otro. Ser un bastón, por ejemplo, ser el bastón de alguien, ¿no? Y desde ahí un carácter idealizado, o sea, una proyección de idealización hacia esa figura, pero que al final también es cosificante. A eso me refiero. Y bueno, se propone a partir también de lo que mencionaba, la propia historia de ser un tanto un espejo. Fui tratado con mucho amor, con mucha ternura, mi padre, mis hermanas, mi familia, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, también al momento de escribir el libro me di a la tarea de repasar mis propias cosificaciones y bueno, un poco por ahí fui tratando algún asunto. Muchas gracias por la pregunta. Hola, Mariana, Robert. qué gusto. Sí, Igual. adelante. Robert, 2 puntos. Muchas felicidades y que lleguen muchas bendiciones a tu vida. Y no he tenido la chance de leer este libro todavía, lo haré a partir de hoy. Pero quiero decirte algo, desde el día 1 que entré a la UIC, que tú fuiste mi primer maestro, sí, con el doctorado, dije, qué buena onda, ¿en qué universidad estoy? Yo venía, imagínate, de dar clases en la Nahua, que es otro panorama. Entonces, siempre me sentí muy cercana cuando hablamos en las ideas, el compartir de la ética, de la filosofía, del psicoanálisis, de las posiciones que tomamos en la subjetividad. Y quiero rescatar, no leí el libro, aclaro, pero quiero rescatar esto que tú traes de la ética, que yo considero que la ética es la filosofía primera en la cual necesitamos poner la base en el psicoanálisis. Creo que en este momento, como está el mundo, y creo que el psicoanálisis, estoy de acuerdo contigo, es un acto político hacer psicoanálisis hoy. Sí. Y entonces quiero rescatar, y te agradezco que lo hayas rescatado, el nombre ética para nuestra disciplina. Gracias, Robert. Muchas gracias, Mariana. Sí, muchas gracias y sin duda desde lo que hemos compartido también resaltaría este acto político
presencia, de compañía. También la conexión que hay entre nosotros ha sido algo que me ha reconfortado mucho. Muchas gracias que estés acá. Gracias, Mariana. Bueno, Robert, te tengo una pregunta, bueno, dos. Mi sobrino Leo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer este libro? Porque sí se ve muy grande. Entonces, Sí. ¿cuánto tiempo te tardaste? Híjole, Leo, yo creo que como 1 año y medio más o menos, casi Guau. 2. Algunos de estos artículos, bueno, los presenté acá con algunos colegas docentes del postdoctorado, por ejemplo. Recuerdo uno de los capítulos que presenté con Mariana cuando me dio clase en el postdoctorado, con Claudia cuando también me dio clase, con Pepe. Bueno, un poco tratando también de dar lugar a lo que el tiempo pues nos permite, ¿no? Porque a veces no es mucho el tiempo que nos queda para escribir, pero pues yo diría eso, Leo, más o menos como 1 año y medio. Wow. Y me di a la tarea también de en vacaciones avanzar lo más posible. Pues bueno, por ratitos ahí tratando de que esto saliera a la luz. Muchas gracias por la pregunta. Ok. Y la otra es, ¿cuántos libros has publicado? O sea, sí se ven muy avanzados, aunque yo no entienda mucho por mi edad, pero sí se ven muy grandes y se ven que son, pues sí, se puede aprender de ellos. Entonces, ¿cuántos libros tienes? El instrumento del Prat fue la primera publicación. No es como tal un libro, pero tenía un manual que guiaba al clínico para poder presentar unas láminas y poder explicar algo sobre el psicoanálisis relacional y la adolescencia. Ya después La piel del mundo, que ahí también estuviste tú en la sí. presentación, y ahora Ah, ok. Bueno, espero que hagas otros libros, porque… Muchas gracias. Nah. Nah, Li. Ya ves tu hijo. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por todo y es un honor estar aquí. Gracias, Bueno. también es un honor que estés aquí, Leo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor escucharte. ¿Cómo se llama? Leo. Leo, es un honor escucharte. Y bueno, estar aquí en la WIC. Escuchar esto del concepto de dignidad compartida me resuena tanto a algo que pienso es tan necesario, es un imperativo para todos los que nos dedicamos al psicoanálisis. Y sobre todo esta parte en donde empezamos a conmovernos, porque es como movernos con, ¿no? En esto, de ir sensibilizándonos a los, pues a escucharnos, y escucharnos como hace ratito comentaron, en familia, con amigos, con colegas, compañeros, etcétera. Y bueno, me parece, Roberto, de verdad, muy interesante esto, porque todos los que nos dedicamos al ámbito de la salud mental, sobre todo al psicoanálisis, no solamente desde el consultorio, porque yo creo que esto va más allá del consultorio. Este concepto va más allá todavía. Y justamente cuando vemos los grupos, cuando vemos la población en sus diferentes momentos de vida, cada uno pareciera cosificado ya, porque la misma estructura social en la que estamos pareciera que nos conlleva a cosificarnos. Y cuando no nos damos cuenta, porque a veces estamos en burbujas, quiero mencionar eso, a veces cada uno está en su propia burbuja y no ve más allá, ¿sí? Y esto que hablamos de normalizar la violencia es tan triste porque cada vez en algo tan cotidiano de esta pirámide poblacional, de cómo se ha invertido y que cada vez hay menos niños
y los que hay son maltratados y violentados, Sí. las adolescencias, las personas mayores, que somos ya los que ocupamos un índice poblacional más alto, y que nadie encontramos nuestro lugar. O sea, realmente quiero agradecer escuchar hoy todo esto, porque realmente me conmueve y pues me resuena, ¿no? Todo esto en el ámbito de la práctica clínica, Sí. y sobre todo comunitaria, Claro. porque cuando nosotros no podemos pensar que el psicoanálisis se quede en el consultorio, ¿sí? El psicoanálisis es escuchar a todos y que esto no se vuelva la élite, porque seguimos todavía como mirando el psicoanálisis desde espacios, ¿no? Y sobre todo mucho en lo individual. Entonces, yo pienso que ahí también esto nos lleva a repensar y a reflexionar en más propuestas todavía. Sí, 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 sí. Pero Muchas bueno, te gracias, abrazo Angelina. con mucho cariño, Muchas gracias por Roberto, estar a aquí. ustedes también, y Pepe, de verdad, un gusto estar aquí. Sí, sí, claro que Angelina compartió conmigo el doctorado, desde entonces nos conocemos y bueno, es un gusto que estés acá. Sin duda es una apuesta hacia lo social, hacia pensar el psicoanálisis desde un lugar distinto, no solo desde el consultorio, claro que es importante pensarlo desde ahí, pero también desde lo social, lo cultural, ¿no? Lo político. Muchas gracias. Bueno, primero que nada yo quería felicitarlos a los cuatro, porque realmente, bueno, no me cabe la menor duda que el libro de Roberto va a ser muy bueno y me va a encantar leerlo, pero las aportaciones de cada uno de ustedes me parecieron maravillosas. Indirectamente conozco el trabajo de LID y LID cambia vidas y se me hace de verdad una labor admirable. Sé también de la sensibilidad de Bárbara para tomar en cuenta todos estos sufrimientos y de la de Pepe, que también Pepe nombra todos y cada uno de aquellas cosas que nos afectan, que nos conmueven cotidianamente y que a veces pues, vivimos en una especie de, como diría acá, es pacto de negativo, en donde estamos olvidándonos de todas estas cosas, ¿no? Y se me hace muy, muy, muy importante que las hayan vuelto a nombrar y que las hayan dicho. Y bueno, dicho esto, también me parece padrísimo. Ayer decías, ¿no? En la tertulia que tuviste con Carlos Nemirovsky, estaban comentando que de repente el psicoanálisis relacional introduce nuevas palabras que antes no estaban en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, compasión, valores, ciertos valores, esperanza. Y bueno, ahora la dignidad, ¿no? Que decía Maffer, está en la filosofía, pero no estaba en el psicoanálisis, no recuerdo haberla visto como tal, autovaloración, sí, cosas de este estilo, pero dignidad, ¿no? Y menos compartida. Es decir, el hecho de dimensionarla como algo que se da dentro del espacio intersubjetivo, algo que se puede alcanzar dentro de ese espacio, me parece valiosísimo. Entonces, bueno, pues eso, nada más quería compartir eso y felicitarlos a los cuatro, de verdad. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias también por tu comentario. Si gustas mostrarle a Leonardo tus publicaciones. Sí, sí, claro. Este es el PRAD, Leo. El PRAD, Perfil Relacional para Adolescentes, que bueno, fue publicado también en coedición con la MPPR, la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, donde nuestro presidente es Pepe, pero también colabora Carla, Claudia, Peggy, también está por acá, Gerardo, Anabel. Bueno, enseguida La Piel del Mundo, que este es un libro sobre familias contemporáneas, algo se mencionó también en esta presentación sobre este libro. Y bueno, nuevo, La Dignidad Compartida. Sí, muy bien. Y sí quiero rescatar también esto que mencionaba Clau sobre el tema de los nuevos conceptos que sin duda también nos abren camino.
es un tanto también el deseo de seguir escribiendo, que también podamos tener esta propuesta de publicar, de escribir, de investigar. Pues nos hemos encontrado en diferentes seminarios, pero muchos de ellos de investigación. Entonces, bueno, creo que también el psicoanálisis es un terreno fértil, el psicoanálisis relacional también, para poder hacer grandes aportaciones y poder publicar y construir diálogos, ¿no? Porque también puede ser en un congreso, en un encuentro, etcétera. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero felicitarte, Robert, y a las personas que te acompañan en el Presidium. Todo muy brillante. Me da gusto estar aquí presente contigo. Y el concepto de salud es muy amplio, no solamente es ausencia de enfermedad, ¿verdad? Es más amplio, salud física, mental y social. Entonces, luego nos olvidamos al ente que nos acompaña en nuestra vida, ese aspecto tan importante. Y siempre es necesario trabajar desde niños, cuando los niños necesitan mucha atención mental. Detrás de un niño con problemas de comportamiento, de aprendizaje, hay un drama. Y lógicamente esos niños necesitan atención, cuidado. Pero eso muchas veces no lo vemos, nada más vemos el aspecto médico, qué le duele, qué enfermedad tiene. Pero el aspecto mental es muy importante. Entonces, las personas que se dedican a esta ciencia, las felicito porque escudriñan hasta el recóndito todo lo que tenemos adentro y que no lo desplazamos, no lo comentamos. Entonces me da gusto ser testigo de estar aquí contigo, hijo, para ser testigo de tus logros. Te felicito enormemente en nombre de la familia y a las personas que te acompañan, que te aprecian, que te quieren, y me da gusto ser, nuevamente repito, testigo. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias a mi papá por también estas bellas palabras, pa. También tengo mucho que agradecerte. Has sido un hombre ejemplar, un hombre muy entregado. Has cuidado de nosotros desde pequeños y creo que esto no acaba. Siempre estás al pendiente. Y bueno, yo te amo mucho, te quiero mucho, papi. Muchas gracias. Amigo, te quería preguntar algo. Fíjate que leyendo el libro, pues mi sesgo esto de género me llevaba a pensar sobre eso, ¿no? O sea, si esa cosificación que vemos aquí era igual para hombres o para mujeres. Creo yo que es una cosificación mayor en las mujeres. Y otra de las cosas que me prendía a leerlo es la cosificación que se hace en los mismos consultorios, tal vez de hombres y mujeres, pero yo he visto experiencias de cosificación a las mujeres dentro de los mismos consultorios por las analistas varones, la mayoría, ¿no? Llegando entonces a abusos y a una serie de cosas. Entonces esto también no quería dejar de comentarlo, ¿no? Porque me quedé pensando, no sé qué opinas. Sí, coincido con esa apreciación. Sin duda también se hace un apartado menor, no es muy amplio dentro del libro sobre la cosificación y el género. Lo pensaría como intersecciones. Sin duda la cosificación es un fenómeno amplio, con intersección en la teoría de género, en donde efectivamente las mujeres han sido más vulnerables. Sin embargo, al pensar la cosificación en un sentido amplio, también pensamos que los hombres o los niños, ¿no? Alguien se mencionaba también al respecto, o a cualquier edad, en realidad la edad no es un determinante, podemos ser desubjetivados, cosificados. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, tenga alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por estar acá. Y tenemos acá un momento en el cual podemos compartir. Hay brindis, bueno, podemos brindar y también hay alguna botanita para que podamos también compartir. Muchas gracias. Las constancias. Las constancias, espera. Pensé que ibas a decir eso. ¿Sí? Ah, ok. Y también me permito dar
otorgar la presente constancia a la doctora Bárbara Enríquez Solórzano por su participación como comentarista del libro La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y la cosificación. Muchas gracias, Emma. También para Lid Pensado Piedra, muchas gracias, Lid. Y también para el doctor José Ángel Aguilar Gil. Muchas gracias, amigo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y también les va a firmar sus libros de aquel lado.